¿Cómo le va, Sapsay? Buen día. Buen día, ¿qué tal, Magdalena? Un gusto escucharla. Bueno, lo queríamos consultar porque el gobierno parece que ha postergado para principios de la semana que viene el envío de la reforma judicial, un proyecto muy importante para Alberto Fernández que apunta a diluir el poder de los jueces de Comodoro Pi. ¿Cómo lee este envío de la semana que viene? Mire, realmente han ido tantas idas y vueltas. Recordemos que ya el presidente en su mensaje al Congreso, cuando se abrieron las sesiones ordinarias el 1 de marzo, ya habló del proyecto y dio los títulos. Entre ellos, precisamente, la posibilidad de diluir el poder de los jueces de Comodoro Pi a través del aumento de esas incumbencias y la incorporación a las mismas de otros jueces provenientes de otros fueros, ya sea también del fuero federal o del fuero nacional común de la ciudad de Buenos Aires a través del traslado de los mismos a la nación. Pues bien, mire, el problema es que uno no conoce el texto. Ahora, lo que uno advierte es que, cuidado, claro que estamos de acuerdo con que se diluya el poder de esos jueces, que hoy son 9, ya hay 3 juzgados vacantes, como usted sabe, pero el tema es cómo se van a reemplazar, porque ¿qué ocurre? De acuerdo a las ideas que se han lanzado, se producirían unas 30 vacantes sobre esos 43 cargos, que sería finalmente el número con que contaría el fuero. Y esas vacantes, ¿cómo se van a cubrir? De inmediato, si hay que hacerlo, seguramente, porque ni hay posibilidades de tantas subrogancias y que jueces puedan tomar 3, 4 juzgados. Llamar a concurso, se sabe que es un verdadero laberinto que dura años en la Argentina, con el sistema tan tortuoso que se ha establecido en el Consejo de la Magistratura y luego fuera del Consejo de la Magistratura. Eso tarda años. Por lo tanto, para mí, sin haber visto todavía el proyecto, es muy importante ver esto. ¿Cómo se van a cubrir en el mientras tanto, que pueden ser años, la titularidad de esos juzgados? Doctor Sapsay, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Laura? Buenos días, ¿qué dice? Hay también un proyecto de ampliar el número de los integrantes de la Corte y, claro, digamos, primero su evaluación sobre eso y después esta posibilidad que el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, integraría esta comisión de notables para aconsejar o evaluar ese cambio en la Corte. ¿Qué dice todo esto de esta reforma? O de una parte, por lo menos. ¿Cómo no? Sí, efectivamente, ya durante la campaña recordemos que una figura importante ligada a la cámpora, como era el intendente de San Antonio de Areco, Paco Durañón, había hablado que había que ampliar el número y que había que poner jueces militantes. Digo esto porque es una advertencia. Yo soy absolutamente renuente desde siempre, no solo para el Poder K, con una ampliación del número de miembros de la Corte en el medio de un gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Si se lo hiciera en aras de realmente beneficiar el funcionamiento de la Corte, que se lo haga a futuro, es decir, dejarlo organizado, pero para el presidente que venga en el próximo mandato, no durante. ¿Por qué? Porque cuando se lo hace así, es para acomodar las mayorías y formar una Corte que tenga una mayoría que sea del presidente, el peor de los mundos, en lo contrario de la independencia de la justicia. Nosotros ya tenemos antecedentes, eso ocurrió, como usted bien recordará, en la presidencia, la primera presidencia de Menem, y los resultados están a la vista. Fue desastroso el modo como se transformó en una Corte de los Milagros, como muchos la llamaron, porque la mayoría automática, como también se la llamaba, convalidó todo tipo de decisiones, la mayoría inconstitucionales, con fallos que para mí son una vergüenza para la justicia argentina. Respecto de la segunda pregunta suya, esa comisión asesora, que ya de por sí a mí me molesta. ¿Por qué? Porque no olvidemos que la independencia de los poderes tiene que ser muy grande, en particular del Ejecutivo respecto de la justicia. Tanto es así que hay un artículo expreso, el 109, que le prohíbe al presidente que se involucre en alguna causa judicial. Es cierto, esto no es una causa judicial, pero es una manera de intervenir en la justicia, es una manera de intervención. Imagínense que la Corte Suprema va a saber que mientras está en ejercicio hay un gobierno que organizó una comisión para ver si se amplía o no se amplía esa Corte. Yo creo que inclusive
Una actitud civilizada tendría que ser la siguiente: tender algunos puentes con la Corte para precisamente o comunicarlo, o que haya algún diálogo previo, porque si no parece absolutamente dirigido, independientemente de que me guste o no esta Corte, no ese es el problema, si no parece dirigido realmente a desprestigiar a la Corte actual, lo cual tampoco es bueno. Respecto de la posibilidad de incluir al abogado Berardi, que es el abogado de la señora Kirchner y un activo casi dirigente kirchnerista, o sea, permanentemente abogando no solo por las causas de su patrocinada, sino en general por las causas del gobierno, me parece que sería la peor de las ideas, porque demostraría claramente cuál es la intencionalidad. Al menos sabríamos bien de lo que se trata. No estaría el cuchillo bajo el poncho, si me lo permite. Ahora, Sapsay, si no me equivoco, ¿no? Se fusionarían los 12 juzgados federales de Comodoro Pi, los que ya existen, ¿no? Claro, los que ya existen se fusionarían otros a su vez, que según los distintos va y viene que surgieron, inclusive lo que en su momento dijo el presidente en su discurso inaugural del Congreso, se trataría o bien de juzgados nacionales con asiento en la ciudad de Buenos Aires y que por lo tanto se trasladarían esas competencias a la nación, y asimismo jueces en lo penal económico federal, que también están ahí por la zona cerca de Comodoro Pi. Todo eso, lo digo así porque si uno no tiene la letra, son ideas un poco en el aire, ¿no? Pero sí lo que se habló. Todo ese conglomerado llevaría a unos 43 jueces, si yo entendí bien, es decir, la dilución del poder de los 12 sería inmenso, y como allá hay muchas vacantes en esos otros fueros, es por eso que digo que en principio se piensa que habría como 30 vacantes a llenar. Ahí aparece precisamente el intríngulis. Daniel, ¿cómo te va? Miguel Guiñas, qué buen día. ¿Qué tal, Miguel? Qué gusto escuchar. Bien, igualmente, siempre. ¿Y vos tenés idea de lo que opinan los jueces federales, digamos, respecto de los jueces en general, respecto de esta reforma? Porque ahí hay de todo, ¿no? Y hay bandos, me parece. No se predomina, digamos, una cercanía a la necesidad de la reforma o lo contrario, que es lo que se percibe en ese mundo, ¿no? Mira, no te sabría decir porque realmente, y menos ahora con el coronavirus, no tengo acceso, pero sí lo que puedo percibir es que hay claramente distintas líneas. Sí. Vos sabés bien, justicia legítima por un lado, y después el grupo, digamos, que es la primera minoría, que representa a quienes se ocupan de la presidencia del Consejo de la Asociación de Magistrados, que en su momento el doctor Recondo, que está es consejero además de la magistratura, fue el presidente en momentos tan difíciles. Bueno, yo sé que ese sector evidentemente está absolutamente en contra, o por razones obvias, porque lo que se va a tratar es precisamente de diluir el poder de esos sectores. Es decir, esto tiene una clara intencionalidad política, no hay duda, y la necesidad, como tanto se dijo, de los jueces limitantes podría ser esta una oportunidad fabulosa para lograrlo. Incluso, doctor Sapsay, hay muchos que señalan que el gobierno lo que quiere es exhibir, no sé, pluralidad, ¿no? Apertura. Incluso en el oficialismo no se descarta la participación de Berardi, el abogado de Cristina Kirchner, en la mayoría de las causas, ¿no? ¿Usted lo ve posible? Mire, yo creo cualquier cosa posible con lo que veo, que son... Lo veo optimista. Siempre los ímpetus reformadores y transformadores, entre comillas, de la vicepresidenta actual de la Nación, porque ella está detrás de ese tipo de modificaciones que lo que tienden es ajustar la composición de los tribunales a las necesidades de sus propias causas. No lo olvidemos, sino no por casualidad sonaría Berardi dentro de esa comisión, que significaría además para mí su sola presencia un claro involucramiento del Ejecutivo en la justicia. ¿Por qué? Porque se está amenazando con alguien poderoso que patrocina cantidad de causas por corrupción, que además de hacerlo tiene un poder enorme porque integra una comisión de notables para
que se le asesore al presidente cómo tiene que ser la composición de la Corte. O sea que ahí habría, para mi modo de ver, un involucramiento bien claro del Ejecutivo o de la vicepresidenta. ¿Sabe? Que yo hace tiempo que sostengo que este no es más un régimen presidencial, sino que devino en un régimen vicepresidencial, porque el poder realmente quien lo ejerce es la señora de Kirchner. Y Doctor, la proyección, Daniel, sobre las causas de la vicepresidenta, digamos, ¿avanzan a qué ritmo ahora? ¿Se ralentificaron efectivamente? ¿Algunas siguen adelante? ¿Está triunfando, digamos, la decisión vicepresidencial de borrarlo todo? Yo te diría que todavía no, por eso es esta desesperación por encontrar otras argucias para lograr zafar, si me permiten mi mal francés, y de ese modo lograr la impunidad. Pero sí lo que ya se ha conseguido es una lentificación enorme de las causas. Fíjate, ahí hay una periodista de La Nación, Paz Rodríguez Mila, que en respeto, que ha escrito un estupendo artículo ahora 2 semanas, donde explica con detalles cómo son estas falencias de la justicia y que hay causas que tienen hasta 24 y 25 acusadas, como el tema vialidad, como el tema cuadernos, en donde por lo tanto se han ofrecido decenas de testigos, pero que las audiencias están pensadas para una vez por semana, con lo cual solo las audiencias de testigos a ese ritmo van a llevar años para producir la prueba. Eso solo es un plan de impunidad en sí mismo. Ella explica que uno de los motivos es la estructura tan disminuida de esos juzgados. Carecen de suficiente personal, tienen muchas vacantes, carecen a veces inclusive de un sistema informático bueno, inclusive físicamente, terriblemente rudimentario. Es decir, todo se conjuga a favor de la impunidad de los poderosos, como ella bien explica y que estoy totalmente de acuerdo. En definitiva, las prisiones preventivas, con todas las críticas que se las puede hacer, es la única prisión efectiva contra los corruptos, que de todas maneras no está destinado a durar mucho, porque sabemos que también se reciben embates, y los que están con prisión preventiva, la gran mayoría ya están muy cómodos en tu casa. Hasta casos de condenados, que es algo increíble, como es el caso del ex vicepresidente Budo. Doctor, lo saco un segundito de la coyuntura, o no sé. Usted inauguró un canal de YouTube, ¿no? Donde hace una serie de videos de divulgación sobre la Constitución Nacional. ¿Nos explica un poco cómo funciona? Cómo no, y muchas gracias por la pregunta. Mire, son a veces las cosas positivas que traen situaciones de aislamiento. Instancias de mi hijo, que es un muy buen guitarrista y que él tiene su canal de YouTube de música, ya hacía tiempo que me instaba: mirá papá, hay otras modalidades hoy para difundir lo que para vos es tan importante, la República, la Constitución, el Estado de Derecho, precisamente crear una herramienta de esta naturaleza. Bueno, finalmente accedí. Él es el que la armó, él es el que le dio el formato. Tiene un formato de más o menos 3 secciones. Una es aquella en la que se cargan pequeños videos de 4 a 12 minutos, donde yo voy desarrollando un programa casi de educación cívica sobre un curso de la Constitución, y que se van volcando sucesivamente. A veces algunos tratan sobre temas acuciantes. Por ejemplo, hay uno de 12 minutos, uno de los más largos, en los que trata el tema Vicentín. A su vez hay una sección de conferencias y de clases que él ha rescatado del pasado, que estaban en la nube, estaban con los buscadores, saca los que considera más trascendentes. Y a su vez hay uno tercero, donde hay distintas entrevistas en las que se trataron este tipo de temas. Bueno, hay algunas de Magdalena, por supuesto. Y se combinan con la música. ¿Por qué con la música? Porque curiosamente el constitucionalismo tiene una historia en donde los salones literarios de la segunda mitad del siglo XVIII en Francia, ahí gravitaban los artistas y los grandes pensadores de la Constitución, como Montesquieu, Rousseau, Voltaire, que eran nacidos asistentes. San Martín lo era cuando vivía en Francia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que él ha rescatado investigando? Que Rousseau también era compositor, y hay obras muy interesantes musicales de Rousseau, que también lo era Juan Bautista Alberdi y otros, y ahora está preparando precisamente un video estrictamente de música tocada por compositores que son a su vez figuras clave del constitucionalismo, Rousseau, Alberdi y otros.
Es una propuesta muy interesante, Sapsay, realmente, ¿no? Es lo que pensamos. Tenemos ya en 3 meses casi 5.000 suscriptores. Estoy seguro que les agradezco la difusión. Hoy mismo van a saludar. Es que es vital la educación cívica. La verdad que yo estoy suscrito, Daniel, es una obra es necesario. Está muy, muy bien. Eso es lo que hacemos. Si quieren les doy la dirección, es muy sencilla. Sí. La dirección es Daniel Alberto Sapsay en YouTube y ya entran y se pueden suscribir si les gusta. Por supuesto que es gratis la suscripción desde ya. Y creo que es muy importante, inclusive como señal, que haya miles de personas que se interesen por saber qué es la Constitución, qué es el Estado de Derecho y de paso escuchar buenas obras de arte musical, producidas curiosamente también por gente que son los que crearon la ciudad del constitucionalismo. Me parece que es algo que va a despertar mucho interés. Pero seguramente. Bueno, Sapsay, muchas gracias por haberlo comentado con nosotros, ¿eh? Muy amable. Gracias a ustedes por haberlo hecho. Los saludo a los tres. Un placer siempre y un honor poder hablar con ustedes. Muchas gracias. Un abrazo, Daniel.